Ok, siendo las 8 de la mañana, buenos días a todos. Yo soy la profesora Betsy Wong, ahí está mi carita. Este es el curso de lenguaje y hoy nos toca tratar desde su academia Pitágoras, desde la plataforma de Microsoft Teams, el tema de uso de grafías en nuestra semana número 8. El uso de grafías tiene que ver con la ortografía, básicamente, con el hecho de escribir las palabras de manera correcta. Muchas veces fallamos en la escritura y hoy vamos a ser un poquito más conscientes sobre cómo esta se escribe. Pero déjenme hacerles un comentario. La lectura es importante. Si ustedes no leen, definitivamente siempre van a escribir mal, porque la ortografía gira en torno a la memoria. Uno recuerda lo que ha leído, lo que ha visto, ¿no? Es como cuando ves a una persona, tú dices, ¿dónde he visto a esta persona? Y comienzas a hurgar en tu memoria y encuentras la situación comunicativa donde esta persona apareció y la recuerdas. Igual ocurre con las palabras. No sé si cuando eras más chico y te sometías a un percentil ortográfico, a veces te escribías la palabra en la mano de varias maneras y decidías por la que tu cerebro te decía, esta es. Bueno, tú estabas aplicando tu memoria. Entonces vamos a recordar algunos usos que debes tener en cuenta para escribir idóneamente. Uso de la B. La letra B no es B grande, por favor, ni B de burro, se llama B. La letra B siempre representa al fonema labial, labial sonoro de barco. Bueno, cuando te hablan de fonemas, te están hablando de cómo suena la letra. La letra B, ok, se grafica para que tengas una idea, y esto lo vamos a ver cuando lleguemos al ciclo intermedio. Hay un tema que se llama fonología y fonética, donde representamos a los sonidos de nuestra lengua, pues se coloca entre barras oblicuas y este es el sonido de la B. B, B, ese es el sonido, ¿de acuerdo? Acompañada de la vocal A sonaría BA, de la vocal E, B, de la vocal I, BI, de la vocal O, BO y de la vocal U, BU. Sola, B, B, es bilabial, es un sonido bilabial. ¿Ok? Esta letra se escribe con B, los verbos cuyo infinitivo termine en vir. O sea, todos los que terminan en vir se escriben con B. A ver si te salen algunas palabras. Por ejemplo, escribir, ¿no? Se te ocurre y escribes la palabra escribir. A ver. Escribir. Suscribir. Ok, describir. Pero hay excepciones. Tú sabes que toda regla se maneja con excepciones. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Esas son las que tienes que memorizar. Menos hervir y todas sus derivadas. O sea, tú dices, oye, ¿puedes servirte café? El agua está hervida. Entonces, hervir es con V. Servir, sirviente, servidor es con V. Vivir, convivir, revivir, viviente, vivido son con V. ¿De acuerdo? Todas las derivadas y las compuestas de estas palabras que estamos leyendo se van a escribir con V. Todas las demás que sean verbos y terminen en vir se escribirán con B. A ver, trata de repetirlo y recordarlo. Esa es la técnica, la única que existe para que mejores tu ortografía, ¿no? Entonces, cierro mis ojos y digo, las palabras que terminan en vir siendo verbos se escriben con B. Las palabras que terminan en vir siendo verbos se escriben con B. Te buscas un ejemplo y ese ejemplo tiene que sobrevivir en tu cabecita. Entonces dices, describir con B, pero hay excepciones. A ver, no miro la plancha, miro mi cabeza. Vivir, hervir y servir. -3. Hervir,
vivir y servir. Y todas las que tengan que ver con estas palabras. Todas sus derivadas y todas sus compuestas también serán con V. ¿De acuerdo? Esa letra no se llama B chica, ¿ok? Se llama V. Ahora, regla número 2, o sea, ya hemos visto la regla número 1. Regla número 2. Los infinitivos y casi todos los tiempos de los verbos. ¿De qué verbos? Caber, haber, saber y sorber. ¿Ok? Entonces, Miss, tengo una duda. Dímela. ¿Absorber no es con V? No, bebita. Es absorber, es con B. Y este es un típico error. La mayoría de personas escribe absorber, ¿ok? La escribe con V. Y absorber se escribe con B. Acá está, sorber. ¿De acuerdo? O sea, cuando tú dices, invítame un sorbo. ¿Con qué escribes sorbo? Con B. ¿Te acuerdas de esto que ya prohibieron? Porque estamos tratando de hacer una campaña mundial contra el plástico, el uso no desmedido del plástico que tanto daño le hace al planeta. Ya no hay sorbetes como antes. Si en algunos lugares los venden es por irresponsabilidad, pero si es que los fabrican tendrían que ser como antes, de cartón, de papel, pero ya no de plástico. Sorbete se escribe con B, porque deriva de sorber, ¿me entiendes? Ya no. ¿Sabes qué pasa? Que las asocias con otra palabra. Absolver se escribe con V y la confunden con absorber. Acuérdate, si yo te digo, oye, no cabrá en esta habitación, es muy grande. Todas las formas de caber se escriben con B. Todas las formas que tienen que ver con haber, ha habido. Tú has escuchado a veces por las noticias que dicen el delincuente se halla, no ha habido, o sea que no lo encuentran. No ha habido es que la dirección que aparece registrada en su DNI no existe. O han ido a la dirección y la persona no vive ahí, entonces se le declara no habido. Ya, tú sabes la verdad, todas las formas del verbo saber, y ya la tenemos, ¿cierto? A ver, recordemos la segunda regla. ¿Qué dice? Se escribe con B todas las formas del verbo caber, del verbo haber, del verbo saber y del verbo sorber. A ver, otra vez. Se escribe con B todas las formas del verbo caber, del verbo sorber. Ay, ya me olvidé, del verbo caber, del verbo sorber, del verbo haber y del verbo saber. A ver, una vez más, inténtalo. Todas las formas del verbo caber, del verbo sorber, del verbo haber y del verbo saber. Y así es como tienes que estudiarlo para que funcione. Estamos trabajando ahí la memoria de largo plazo, que no tienen, porque ustedes estudian para el día y al día siguiente se olvidaron. Así que esto es para toda la vida, mi amor. Cuando tú escribes mal una palabra, no, das información sobre ti, das información sobre cuán preparado o no estás, de si tienes o no tienes lectura habitual. Entonces, por más que digas algo con tu boca, a través de palabras y trates de engañar a la persona con la que estés conversando, cuando escribes, cuando hablas, cuando escribes sobre todo, le das información sobre tu preparación, sobre tu grado académico también. 3. Las palabras que comienzan con los sonidos biblia, por ejemplo, cuando dices, cuando ingreses en la universidad, siempre te van a pedir la bibliografía, siempre. La bibliografía es el conjunto de libros que te han servido de consulta para la elaboración de un ensayo, de una monografía, de una tesis. Tú no puedes escribir sobre la base de nada.
Tú no puedes escribir, ¿no? Y no colocar los libros de donde has tú obtenido información para construir tu texto, ¿no? Que no debe ser una copia, por cierto. Y si tú te quieres copiar algo de algún libro, tienes que hacer un pie de página, citar al autor y poner en qué página obtuviste esa información y de qué libro y de qué edición de libros lo sacaste. Ten cuidado, ya se acabó eso de copiar, pegar que tanto daño les ha hecho a lo largo de su formación académica. Ok, mi amorcito. Regla número 3. Las palabras que comienzan con los sonidos biblo o con la sílaba bu, bur y bus. Ojo, que comienzan con bu, bur y bus. ¿Qué se me ocurre, Miss? A ver, una con bu, una con bur. Busca tu propia palabra para que cuando estudies esa palabra aparezca en tu cabeza. Por ejemplo, digo buzón, comienza con bu. A ver, otra con bur, burla. Perfecto, ya tienes tu palabra con bur. Tú busca la propia, ¿no? Burgués de repente. Y con bus, buscar mis. Ya, entonces ya tengo mis 3 palabras que me van a servir de referencia, porque hay que paporretear con criterio. Hemos dicho las que comienzan con el prefijo biblo, bibliografía, ya la tengo, y con los comienzos bu, bur y bus. ¿De acuerdo? Bu de buzón, bur de burla, bus de buscar. Y ya tengo cubierta mi tercera regla. Voy con la cuarta. ¿Qué dice la cuarta regla del uso de la B? Las palabras terminadas en bundo, en bunda y en bilidad. ¿Ok? En bundo, bunda, bilidad. Y yo digo, ¿no? Moribundo. Ya tengo mi palabra, moribundo. De repente tú dices otra, vagabundo, ¿no? Y una que termine en bilidad, en bilidad. Por ejemplo, habilidad. Y ya tengo mi palabrita. Pero esta también maneja excepciones y no las puedo evitar. Las palabras que terminan en bundo, bunda, habilidad, se escriben con B, menos movilidad, que viene de movimiento, y civilidad, que viene de civil. Entonces, las derivadas de móvil, de movilidad, de civilidad, que móvil no tiene nada que ver con mueble, sino con movimiento. Por eso es con V. ¿De acuerdo? ¿Ya la tienes? Ok. Ok. 5. Los verbos terminados en buir, contribuir, atribuir, retribuir. A ver, tú uno. Se me ocurre mis distribuir. Ya tengo mi palabra. Tu palabra es tu ángel guardián para que no olvides la regla. Distribuir. Ya la tienes. ¿De acuerdo? Distribuir. Las palabras que terminan en buir se escriben con B. Y ya no me olvido, ya tengo la regla número 5, porque no hay excepciones. ¿Ok? ¿Podrías retroceder las reglas? A ver, dame una que hemos ya hecho. Sí, las palabras que terminan en vir. Las palabras que terminan en vir se escriben con B, menos vivir, vivir, servir y hervir. ¿Ves? Tienes que darle y darle hasta que se quede la información. Todavía no la tienes muy clara. 6. Vamos con la regla número 6. Las terminaciones aba de los verbos en pretérito imperfecto del indicativo. Ese es un tiempo verbal
¿no? Que sirve para recordar. Cuando yo estaba en el colegio, cuando yo hablaba con él, ok, esa terminación verbal que corresponde a este tiempo, pretérito imperfecto del indicativo, siempre va a ser con B. Dábamos, cambiaba, volabais, soñaba, clavaban, probabas, enviabas, vigilábamos, merendaba, acariciaba, ya pues. Y con broche de oro yo te digo, yo te amaba. Y cualquier forma de este tiempo verbal se escribe con B. ¿Ok? Regla número 7. Los infinitivos y todas las voces de los verbos beber y deber. ¿Ok? Todas las formas que tengan que ver con estas palabras se escribirán con B. Oye, la bebida es extraña. Bebida deriva de beber. Entonces bebida es con B. ¿Ok? Oye, tú me debes, págame. ¿No? Esas deudas de colegio de un sol, ¿te acuerdas? Número 8. Después de la letra M se escribe con B. Eso lo sabes desde pequeñito. Yo te digo, por ejemplo, cambiar. No puede ser con V, pues mi amor. La nasal M, este es un sonido nasal porque se produce con la nariz, siempre va antes de una B. Cuando tú tengas una duda, el sonido es B y yo no sé la que sigue, pues ahora sí sabes que después de la letra M se escribe con B. ¿Y sabes por qué la ortografía es todo un problema hoy en día para los chicos de tu generación? Porque en internet escriben como hablan. Ponen te quiero con K, ¿cierto? Ponen besos con doble Z. Sí, así lo escribes, amix. En lugar de poner, ¿no? Amiguis o algo que se parezca a la palabra amigo, pones amix, te quiero con K. Las H no existen, como si costaran muchísima plata en un mensaje de texto una H. Las Q las han desaparecido también del mapa, ¿no? Hay mayor uso de la letra K. Entonces, eso distorsiona las palabras que tienes en tu cabeza, entonces te da lo mismo escribirla con B, con V, con lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces eso tenemos que corregirlo. Okay. Uso de la V. Esta tía se llama V. Dice, las palabras que empiezan por ya, ye, yo, yu. Ya, ye, yo, yu. Llave, con V, lleva, lluvia. ¿Ok? Entonces busca tú tu palabra con esos comienzos. Dice ya, ye, yo, yu. Allá, entonces yo busco mi palabra. Ya la encontré. Llovizna. Ni siquiera conocen esta letra que yo estoy escribiendo. La mayoría escribe letra, ¿no? Letra script. Cuando debieran usar letra Palmer. Es todo un problema también eso. Palabras que empiezan con at, como adviento. A ver, yo voy a buscar mi palabra. Bueno, para mí va a ser adverbio, que es una palabra de mi área, adverbio. O sea, siempre que comience con at, le sigue ¿quién? V, ¿de acuerdo? Acá es el comienzo yo, con ella, ¿ok? ¿Qué más dice? Con cla. Tú dices, pues, clavel, ¿no es cierto? Cla. Que comience con villa. Y tú dices
Villorrio. Ok. Palabras que acaban por evo. Allá, huevo. ¿Sí? Palabras que acaban en avo. Bravo, octavo. A ver, acá sí me agarraron. A ver, dime tú una. Por ejemplo, doceavo. Obviamente en partitivo, ¿no? Porque en ordinal no existe doceavo. Palabras que terminan en ave, en eve, en eva, eve, ave, cueva. A ver. Nueva. ¿De acuerdo? Palabras que terminan en iva, en ivo, positivo, activa, nocivo. ¿De acuerdo? Se suelen escribir, ¿no? Con la letra V. Y acá hay otra. Después de la N, chicos. Por ejemplo, cuando yo digo, así como después de la M se escribe B, después de la N se escribe V. Si yo tengo N, el sonido labial que le sigue es V. Se escribe con V, porque la B y la V suenan igual, este cuento. Si en tu colegio te dijeron que la V sonaba diferente, te estafaron. La V suena igual que la B. Por eso se supone que confundimos cómo se escribe, porque suenan iguales. No se escribe dentilabialmente, como algunas profesoras mentirosas o les dicen a los chicos y los engañan, y es complicado quitarles el error cuando crecen, ¿no? Yo he escuchado profesoras, a mí misma me lo han dicho, que la V suena dentilabial. Pero es mentira, yo no digo Víctor, ven a ver la vaca. No, nadie habla así. Esa diferencia sí se da en otros idiomas, en el inglés, por ejemplo, pero no en el castellano. Reglas de la C y de la Z. Dice, las palabras que llevan C, cuando esta letra tiene sonido fuerte, claro, porque la C, te cuento, la C, esta chica, a veces suena así. Suena como K. Cuando suena como K, al lado de una A, al lado de una O al lado de una U. Tú dices K, K, Q, pero va a sonar como una S cuando al costado tenga una E o tenga una I. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú dices cebo y suena como una S. ¿Ok? O tú dices cita y suena como S. Por eso que confunden la escritura. ¿Y con quién la confunden? Con la letra S, pues definitivamente. O con la Z, ¿no? Que aquí en el Perú existe el ceseo y nosotros no decimos tambo, ni decimos zorro. Entonces suena zorro, entonces la gente confunde los sonidos. Entonces vamos a buscar otro color de lápiz porque este no nos está ayudando.
Y seguimos leyendo. Las palabras que llevan C, cuando esta letra tiene sonido fuerte, ¿ok? Ante A o U y antes de la última letra. Dice carreta, corredor, cubierta, cloro, ¿ok? Crucero, acné. O sea, cuando haces esta combinación, ¿no? Cuando dices clac, le, cli, clo, clu, o cracre, cro, cru. Ese micrófono lo podemos apagar. Quien tenga prendido el micrófono, por favor. Voy a aprovechar en bajar la lista un ratito, mientras le doy oportunidad a esta persona que apague su micrófono que está ahí. Un ratito, espérenme para bajar la lista. ¿Quién es? Ya. Ok, lista. Ya, ahora sí, compartimos pantalla. Y seguimos, bebés. Ok, estábamos aquí, ¿no? Cuando digo clac, le, cli, clo, clu, cra, cre, cri, cro, cru. Por ejemplo, carreta. Por ejemplo, corredor. Yo creo que ninguno de ustedes me va a escribir carreta con Q, ¿no? Cubierta, cloro, crucero y acné. Acné. Las palabras que terminan en ansia, en ansio, en encia, en encio, en uncio, ¿ok? Las únicas excepciones son ansia, que es con S, hortensio y hortensia, que son nombres que se escriben con C. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la palabra, tú escribe, ¿no? Escribe donde puedas y escribe una palabra en tu cabeza, ¿no? Ay, qué rica fragancia. Pura vagancia es esto, carambas. Vagancia. Y vagancia lo escribo así. ¿De acuerdo? Porque termina en ansia. Su arrogancia me molesta, ¿no? Una persona arrogante es una persona altiva, esas que se creen más que otras. ¡Ah! No es cierto, nadie es más que nadie. Las terminaciones de los diminutivos cito, esito, cico, esico, sillo, esillo. Ah, pero acá hay un problema. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te digo pez, en diminutivo, la Z cambia por C, cuando la letra que sigue es una E. Entonces yo digo pece y le agrego la terminación cito. ¿De acuerdo? Y entonces la terminación cito es con C. Puede ser así, pececito o pececillo. Pero carambas, hay chiquitos que son bien terquitos a veces. ¿Por qué? Porque mira, si yo te digo Jesús, Jesucito, y le digo Jesucito al niño, ¿cómo escribo Jesucito? Pero es que tienes que pensar, pues mi amor, Jesucito sería así, Jesús. Este es un nombre del chico. Yo a Jesús no le estoy agregando el diminutivo cito, le estoy agregando el diminutivo ito. Entonces Jesucito se escribe con S, pues mi amor, porque no estás agregando cito, tú le estás agregando solamente ito. ¿Me entiendes? Así que ten cuidado en esos detalles. Tú a veces por inercia pones Jesucito con C, pero estás cometiendo un error de ortografía porque la raíz de Jesús es con S.
y tú no le estás agregando cito. Por coincidencia suenan así iguales, pero no se refiere a lo mismo, porque a una le has agregado cito con C y a la otra únicamente le has agregado la terminación ito. Lo mismo ocurre cuando el chico se llama Andrés y tú lo llevas al diminutivo. Él se llama Andrés y la S ya está puesta en su nombre. Entonces tú le vas a agregar solamente, vamos a cambiarle el color para que lo notes bien, tú le estás agregando, ¿no? Solamente le estás agregando ito. ¿Me entiendes? Entonces Andresito es con S, porque la S es parte de la raíz del nombre Andrés. Igual si te llamas Inés, le agregas ita nada más, Inesita. Entonces tienes Rosa, Rosita. No le vas a cambiar la S de Rosa por una C, porque la S nunca cambia por C. Quien cambia es la C por Z y la Z por C, según sea el caso. ¿Me entiendes? Así que cuidado. Entonces acá tienes. ¿Por qué bracito es con C? Porque brazo es con Z. Brazo se escribe con Z. Y cuando la letra que sigue a la Z es una O, una A y una U, la Z se mantiene. Pero cuando la Z lleva al costado una E o una I, se cambia por C. Entonces yo digo, le duele el bracito al bebé. El brazo es con Z, pero la Z, cuando la letra que le sigue es una I, cambia por C. ¿Me entiendes, amorcito? Entonces, ¿por qué la cambié esta Z por una C? Porque la letra que sigue es una I. ¿Me entiendes? Le duele el bracito. Y así se va a escribir bracito. ¿Ok? Es igual cuando dices el verbo, por ejemplo, coser. Coser, hay dos coser. Hay coser con C y coser con S. Y coser con C tiene que ver con el hecho de cocinar. Entonces, ¿cómo se conjuga el verbo coser en presente? Tú dices yo, no se dice yo coso, se dice yo cuezo la comida. Entonces, cuezo, ¿por qué va con Z si coser es con C? Porque cuando la letra que sigue al sonido Z o C es una O, una A o una U, la C cambia por Z. Y al revés, la Z cambia por C cuando la letra que sigue es una E o una I. De repente esto nunca te lo habían conversado, ¿ok? Dice luego, las terminaciones de los diminutivos es un hombrecito, está nuevecito, el bracito, el airecillo. Las terminaciones sia, sie, sio. Y son excepciones algunos nombres y palabras de origen griego, tal como Rusia, Asia, Donicio, gimnasio, idiosincrasia. Pero si yo hablo de la democracia, si hablo de la democracia, democracia se escribe con C. La aristocracia se escribe con C. Entonces me acuerdo de las excepciones. Por ejemplo, una palabra que la gente suele escribir muy mal, incluso en los más altos niveles académicos, escriben idiosincrasia con C. ¿No? Yo aprendí en la universidad que nunca se debe corregir a un profesor, es de muy mal gusto hacerlo. Y alguna vez yo he cometido el error de sugerir un error a un maestro públicamente y eso no se hace nunca. ¿Ok? Es una falta de respeto grave. Y a una doctora le digo, Miss idiosincrasia, porque me corrigió y me dio cólera. Me corrigió idiosincrasia y me lo puso con C. Y yo me fui a la biblioteca y le traje el diccionario de la RALE, el enciclopédico, y se lo pasé por la cara y le dije, idiosincrasia es con S, profesora, es una excepción ortográfica. La profesora no sabía qué hacer, pero la puse en ridículo y eso no se hace nunca en la vida, nunca. ¿Ok? Nunca.
Los verbos que terminan en ciar, así como las palabras de las cuales proceden y las que se derivan de ellas, en ciar, ¿no? Y hay excepciones, de nuevo, que son bien antipáticas: ansiar, extasiar, lisiar y sus derivados. Pero si yo digo acariciar, beneficiar, presenciar, se escriben con C. ¿Ok? Los verbos que terminan en ser y en sir se escriben con C, pero también tiene excepciones. Tiene ser, que se escribe con S, coser, que significa hilvanar, con S, toser, que viene de tos, con S, asir, que viene de agarrar fuertemente algo con las manos, y todas sus compuestas, ¿ok? Ahí tienes agradecer, surcir, ¿ok? Fenecer, que significa morir, y se usa más esta palabra en el plano literario, porque en el plano oral ya nadie dice que feneció, sino simplemente murió alguien, ¿ok? O cuando dices deducir, se escribe con C. ¿De acuerdo, amorcito? Ok, los sustantivos terminados en ción, que se derivan de palabras acabadas en to y en do. Ejemplo, bendito, bendición. Erudito, erudición. ¿Ok? Porque hay también los que terminan en ción con S. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado. Tú dices allá bendito, entonces es bendición. Erudito, erudición. ¿Ok? Maldito, maldición. La ponemos por acá. Maldito, bendito, y maldición. Y algo que me enseñaron a mí de chiquita, que no se maldice, ¿no? Porque todo el mal que uno desea a los demás siempre se revierte como un boomerang. No hay que desear el mal a nadie, por peor que se hayan comportado con nosotros. ¿Ok? Por el contrario, roguemos para que esa persona algún día se dé cuenta lo mal que ha actuado con nosotros y haya la oportunidad de resarcirse, de corregirse. ¿Ok? Los adjetivos terminados en as, en os, llevan z al final. Es capaz o es atroz, ¿no? Se me ocurre el arroz. Ok, se me ocurre pertinaz. Ya está. La mayor parte de las palabras terminadas en ansa, se me apareció la panza. Semejanza, añoranza. ¿Ok? Excepciones notables. Mira, solita me insulté, cansa. Y las formas del verbo cansar como cansa. La terminación asgo, el noviazgo, el hallazgo. A ver, una con asgo. Hartazgo. Me tienes hasta el hartazgo, o sea, me tienes harta. Las palabras que son aumentativos o expresan de idea de golpe, si terminan en aso o en asa. Asu, me tiró un portazo. Qué feo, qué malo. Un portazo. Literal, te tiró la puerta en la cara, ¿no? Las terminaciones es y esa de los sustantivos abstractos. La honradez de honrado, la naturaleza de natural. Yo te digo,
Me sorprende la nobleza de sus actos, la belleza de sus acciones, ¿no? Su dejadez me preocupa. La dejadez es cuando no te importa nada, la vida pasa y te importa un pepino, ¿no? Y siquiera esta pandemia está sirviendo para que ustedes le presten más atención a su preparación académica. ¿No te has dado cuenta que estás estudiando más? ¿Que estás más metido en este asunto de la preparación? Ok, hay que sacarle lo mejor posible, ¿no? El provecho posible a esta situación, ¿no? Nos hemos unido más a nuestras familias, nos conocemos más, ok, nos conocemos más. Entendemos más la labor de mamá en la casa, aunque sí es importante, ¿no? Las terminaciones suelo, suela, ejemplos, la liderzuelo, portezuela, excepto, dice, mira, mocosuelo, porque viene de mocoso. Ojo, esa no lleva suelo con, pero si yo te digo, es un ladronzuelo. ¿Es el ladronzuelo o es una mujerzuela? ¿No? Porque es una terminación despectiva. El sufijo es de los patronímicos Hernández. ¿Qué es un patronímico? Es un apellido derivado de un nombre propio. Por ejemplo, Hernández viene de Hernando, López viene de Lope. ¿Te acuerdas Lope de Vega? Martínez viene de Martín. González viene de Gonzalo y siempre se escribe con EZ. Esos apellidos que derivan de nombres propios, ok, se les llama patronímicos. Y ya comentamos la regla de la C versus la Z. Y ahora sigue la guapa S, ella toda curvilínea. Ok, la guapa S, ok, tienes las terminaciones de los superlativos ísimo, ísima, ¿no es cierto? Y tú dices, oh, es bellísima persona, ok, es sapientísimo. ¿Qué significa sapientísimo? Que sabe un montón, es un tipo sapientísimo, tiene mucho conocimiento, ¿no? Porque a veces las chicas nos dejamos impresionar por los cerebros, ¿no? Cuando alguien es muy inteligente, como que llama la atención en algún momento de nuestra vida, ¿no? No siempre nos fijamos en la envoltura, a veces nos fijamos en otro tipo de belleza, ¿no? Sí, la personalidad, una personalidad arrolladora, una persona que se lleva bien con los demás, una persona, ¿no? A veces hay detalles en la persona que hacen que se le vea bella. Las terminaciones ésimo, ésima. Tú dices, ingresé en el 20º lugar. Lo importante es que ingreses, mi amor, así seas el primero o el último. Lo importante es que logres el objetivo. Dice, excepto décimo y todas sus derivadas o compuestas. ¿Ok? Los adjetivos terminados en oso y en osa. Por ejemplo, tú dices, ay, no me cuadra ese tipo porque es un mañoso. O sea, tiene maña. Oh, no, hay que limpiarlo. Está demasiado grasoso. Ahí está, terminación oso, que no tiene nada que ver con el oso, ya es una terminación. El final de las palabras graves y esdrújulas terminadas con este sonido, apendicitis, ¿no? A veces tú dices, tiene flojeritis. Los sustantivos y adjetivos agudos terminados en es. Generalmente no gentilicios, ¿no? Estos que marcan regionalidad, ¿no? Cuando dices él es japonés, él es irlandés, ¿de acuerdo? Las palabras terminadas en ción
cuando derivan de otras con terminaciones so, sor. Por ejemplo, tú dices, ¿no? Tú dices la palabra televisor, ¿cierto? Termina en sor. Entonces, ¿cómo será su derivada? Hablamos de este sistema que es la televisión. ¿Ok? Por ejemplo, tú dices subversión. De ahí sale subversivo. Tú habrás escuchado. Los terroristas eran subversivos. ¿Ok? Divisor. Entonces, ¿cómo se dice? División. ¿De acuerdo? Divisorio. Ah, los gentilicios terminados en ense. Pero hay excepción con esa. Por ejemplo, tú dices brasilense. ¿Has escuchado esa palabra? Pero esta de acá es la excepción, acuérdate. Vascuense. Los que vienen de un país que se llama el País Vasco. Está en España, es un reino, pero ellos se hacen llamar País Vasco. Ellos hablan vasco, la lengua vasca o euskera. ¿Ok? Y son de origen vascuense, esta es la excepción. ¿De acuerdo? ¿Qué se llaman así, País Vasco? Sí, se llama País Vasco, ¿sí? ¿Ok? ¿Mismo es brasileño? Sí, es brasileño, con ñ, no es brasilero, eso sí no existe, porque es una mala copia del portugués do Brasil, brasileiro, pero no es brasileiro, es brasileño, así que brasilero es portuñol, ¿no? Portuñol, así como hay Spanglish, esto es portuñol, ¿ya? Y sí, dicen el centro brasilense, o sea que viene de Brasil, ¿sí? Y eso es con S. Pero vascuense, que viene de vasco, es la excepción. Esa es con C. Ponemos acá excepción. ¿De acuerdo, amorcito? Ok. G y J también es otra pesadilla para los alumnos, la G y la J. ¿Con G o con J? Dicen. Inclusive tienen problemas, sí, con la diéresis, tienen problemas, bastantes problemas he visto allá. Uso de la G y la J. La letra G tiene dos sonidos, uno suave y otro fuerte, ¿ok? El sonido fuerte hace que lo confundas con la letra J y siempre será delante de la E o de la I. Ustedes saben que la G junto a una E suena como si fuera una J. Así. Las reglas de ortografía nos dicen que la G suena así, G, G. Solamente cuando al costado tiene las vocales A, la vocal O y la vocal U. ¿Cierto? Yo digo gato, goma, gusano. Pero cuando la letra G, señoritos, tiene al costado una E y una I, va a sonar como J. Miss, pero usted está poniendo X. En lenguaje, ok,
estamos diciendo que nuestra G puede sonar de dos maneras. Ya vimos la primera manera. Ahora veamos la segunda manera. Y en la segunda manera está sonando como J. Cuando la letra que sigue sea una E o sea una I. Mi amor, eso es coquito, no te pases. Pero mira tú la gente loca cómo escribe. Sí, que asusta a veces. ¿Cómo se escribe la palabra cónyuge? ¿Por qué la mayoría de chicos dicen cónyuge? No entiendo. Es cónyuge. Cónyuge. ¿Cómo suena la G antes de una E? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo suena? Como J. Pero mi cónyuge no se escribe con U. ¿Qué estás hablando? Cónyuge se escribe así. Esta es la manera correcta de escribir cónyuge. Pero medio Perú más uno escribe cónyuge de otra manera. Y esa otra manera es incorrecta. ¿De acuerdo, mi amor? ¿Sí? Miss, ¿y qué pasa si yo quiero decir que? Si tú quieres decir que, esto te lo enseñé la clase anterior. Si tú quieres decir que, tendrás que usar el dígrafo. Esto es un dígrafo. El dígrafo G. El dígrafo, el concepto te lo di la semana pasada, es la unión de dos letras que arrojan un solo sonido. Esta G con esta U más E o más I va a sonar así, como la de arriba, como G. Cuando dices guepardo, cuando tú dices guepardo, tienes que escribirlo así, porque si no, no sonaría guepardo, sonaría gepardo. ¿Me entiendes? Sí, ok. Y solo va a diéresis cuando ya no sea un dígrafo, sino cuando se independice el sonido G del sonido U. Por ejemplo, cuando digo agüero, eres un ave de mala suerte, de mal agüero, de mal vaticinio. Y como quiero que suene agüero, y normalmente este símbolo dígrafo al lado de la E, la U no bota sonido porque no es una U, es parte de la G, es una G compuesta. Entonces se escribe diéresis cuando se quiere que suene este sonido de acá. ¿Ok? Cuando se quiere que suene este sonido de acá, cuando está al lado, obviamente, de una E o de una I. Por ejemplo, cuando dices agüita. ¿De acuerdo? Agüita. Si no pones la diéresis, diría aguita. ¿Me entiendes? Aguita. Invítame a aguita. Entonces la letra G tiene dos sonidos, ya sabemos, uno suave y otro fuerte. Cuando tiene un sonido fuerte puede confundirse con la letra J, claro que sí, hay un montón de gente que le da lo mismo escribir con G o con J, porque para ellos suena igualito. Ok, colegio lo escriben con J. ¿Te acuerdas de un escritor que escribió páginas con J, cierto? Ok, cuando tiene un sonido fuerte, ya está leído y siempre será delante de las vocales E, I, como en los casos de gente y página, ¿no? Colegio, genio, girasol y gimnasta. Cuando tiene un sonido suave va delante de las vocales A o U, como en los casos de gato, lago y gusto, al igual que cuando va junto a otra consonante. Queda clarísimo, ¿no es cierto? Ok. Uso de la J. Las palabras que empiezan con aje. Por ejemplo, ajedrez. En eje, ejecutar.
por ejemplo. ¿Listo? Excepto agenda. Esa no. ¿Ok? Las palabras que terminan en age. Por ejemplo, esta de acá que todo el mundo, por relación con el inglés, me la escriben mal. Garaje. Si tú le escribes con G, sería escritura en inglés y se leería garage, pero no es garage, es garaje con J. Engranaje, despistaje, patinaje, reportaje, ¿me entiendes? Las que terminan en eje, enjería, enjera, ¿ok? Yo te digo relojero, ¿ok? Y excepciones, protege, que viene de proteger con G, y ligero, que viene de, que es una palabra, ¿no?, que se escribe inicialmente con G, entonces se mantiene la G. Las formas verbales con sonido J, cuyo infinitivo no tiene ni G ni J, esto es importante. Ejemplo, decir, por ejemplo, decir no tiene G ni J en la palabra decir. Entonces, cuando yo conjugo este verbo y aparece el sonido, este sonido que te enseñé hace un rato que se representa así. Cuando aparece ese sonido en la palabra, tiene que aparecer J, no G. Por ejemplo, mira, este verbo que la gente traduce re mal. A ver, te doy el verbo, ¿ya? Traducir. Entonces yo te pregunto, ¿cómo se conjuga traducir en pasado? Yo traduje. No se dice yo traducí. Se dice traduje. Y en segunda persona es... Este es difícil, ¿eh? Porque la gente lo hace mal. Es tú tradujiste. Ajá. ¿Qué? Sí, así es. Y con todos los que terminan en sir. Tú tradujiste. Él tradujo. No se dice traducción. No, 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 no. Nosotros, nosotros tradujimos, no traducimos. Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Ya? ¿Regresamos? ¿Me escuchan?
Sí, ¿a ti también se te quedó congelada la pantalla? ¿Sí? ¿A todos? ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan bien? Por 4, dice el otro. Sí, ¿me escuchan bien, bebés? Sí, no, nunca me había pasado. ¿Eh? Siempre con Microsoft no tengo ningún problema. Ok, vamos a seguir nuestra clase. Creo que ya se solucionó. Ya. Todo bien, ¿verdad? Ya, vamos a regresar a nuestra... a donde estábamos. Ahí estábamos, ¿no? Ahí estábamos, en la J, ¿no? Sí, justo iba a escribir, tradujisteis. Sí. Ay, me asusté. Ya. Bueno, a veces pasa, ¿no? A veces la red se carga. Tradujisteis. Y la otra forma es tradujeron. Ya está. Ya, mucho cuidado porque a veces yo los he escuchado que dicen traducieron. No se dice traducieron, sino tradujeron. Y eso pasa con todos los verbos que terminan en sir, ¿ya? En sir con C, obviamente. Vámonos con otra vía. Uso de la G. Todas las palabras que empiezan con legi, no, legis, no, se nos viene a la cabeza legislar, ¿no? Se supone que eso deben hacer los congresistas, no estar payaseando. Gesto. ¿Ok? Las palabras que empiezan con geo. Por ejemplo, geología. ¿Ok? Esta E salió rara. Los sonidos gia, orgía, gion, la legión de soldados, gio, adagio, presagio, contagio, higiene, se nos viene higiene, gen, imagen, y gen en cualquier posición, ¿eh? Porque yo puedo decir gente, que está al inicio, ¿ves? O cuando dices agente, la puedo poner en el medio también, la combinación G. O sea, siempre que sea gen es con G, pero hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son con J con la combinación gen? Cuando dices comején, que es un bicho. Cuando dices enajenar. Cuando dices ajeno. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la galletita de Shrek? Jengibre, una palabra del árabe. Porque si fuera del español, se escribiría con G. Entonces jengibre es con J. ¿Ok? ¿Sí? Y otra palabra es ajenjo. También del árabe.
¿De acuerdo? Ojico, lógico, con G. Y paradójico, paradójico porque viene de paradoja, pues, y paradoja es con J, por eso es con J, es excepción. Gismo, cuando hay una palabra nueva en el diccionario, escribimos neologismo. Así. ¿De acuerdo? Las terminaciones ígena, ¿qué se te viene? A mí también, indígena. Que terminan en ígero, plumígero, los sonidos jeji de los verbos cuyo infinitivo terminan en ger y en gir, ¿no? Proteger, protege, por ejemplo, porque el original es con G. Protege, protege, protegí, ¿no? Pero si vienen de crujir o tejer y todas las derivadas de tejer, esas vienen con J, ¿no? Porque llevan una J en la raíz, ¿de acuerdo? Uy, la H, ya esto es más fácil, ¿no? Recordar las palabras con H, ¿ok? Que comienzan con humareda, ¿no? Acá están humano, húmedo, que comienzan con hecto o con helio, hectómetro, heliógrafo, hetero, heterogéneo, hepta, heptaedro, hexa, hexágono, homo, homófono, con herb, erm, ist, olgo, ¿no? Herbicida de hierba, historia, holgazán, hormiga, horrible, hospital, hostelería. Y acá están las excepciones, que son palabras extrañas, ¿no? Umbela, por ejemplo, no usamos, umbilical sí, y sabemos cómo se escribe. Omóplato yo creo que también saben cómo se escribe. El símbolo también sabemos, herbio. Estas son palabras extrañas. Osentar si la conocemos y ostra también. ¿De acuerdo? Facilito. Kakekikoku, ¿no? Se escribe con K las palabras que tienen el prefijo kilo. Esta es una letra que no usamos mucho en español. Kilómetro, kilogramo, kilolitro. Solo en las palabras que contienen la raíz kilo y en algunas de origen extranjero, como kilogramo, como Kaiser, como karate o karate y kurdo, ¿no? Que son palabras que no son originarias del español. El uso de la X y de la Y, esta no se llama Y, por favor, vota al griego que vive dentro de ti. Esa se llama X y la otra se llama Y. Uso de la X en las palabras formadas por los prefijos ex y extra. Es exalumno, te cuento que hoy en día esto se escribe junto, exalumno, ¿ok? Extraoficial, y antes de la combinación PR o PL, por ejemplo, exprimir, expresión, explicación, explorar. Son excepción a estas reglas las palabras esplendor, que hay que recordarla, espléndido, con S, ¿ok? Con Y, en algunas conjugaciones de los verbos terminados en huir. Huir, huyó. Contribuir, contribuye. Disminuir, disminuyamos. En las palabras que finalizan por diptongos o triptongos con el sonido I, por ejemplo, Paraguay, guay,
Otros ejemplos: voy, estoy, leí, buey, convoy, rey. Fácil. Ay, cuando se escribe R entre vocales, mi amor, ahí sí, por favor, no digas doble R. Esto se grafica así en fonología: una R con una rayita arriba o una R con un cachito arriba. Cualquiera de las dos gráficas representa el sonido R, al sonido vibrante R, que solo se escribe doble entre vocales, como en carro, en tarro, en jarra y en corregir. A veces hay chiquitos que se molestan y me dicen: Miss, ¿por qué ha puesto, por ejemplo, infrarrojo así? Si rojo se escribe con una sola R, me dicen. Mi amor, cuando yo digo rojo, tú sabes porque has llevado coquito, que rojo, este sonido es R, es el sonido este de acá, R, pero a comienzo de palabras en español no se escribe doble nunca. Y también si sabes que si yo te digo color, sabes que esto también es R, pero no se escribe doble a final de sílaba tampoco, pero es color, no es color, es color, es R, y solo se doblará cuando esté entre vocales. ¿De acuerdo? Carro, tarro, jarra, corregir. ¿De acuerdo, mi amor? Por ejemplo, en vicerrector, infrarrojo. ¿Ok? Si tú decides escribirlo con guión, ya no lo escribes doble. Pero si yo decido escribir greco-romano, todo corrido, ¿cómo lo escribiré? Así pues, greco-romano. Si decido escribirlo corrido, lo escribiré así. ¿De acuerdo? La EY, las palabras terminadas en illo y en illa: cepillo, cuchillo, maravilla, vainilla, panecillo, diminutivo, pajarillo, cosilla, florecilla, los que llevan los inicios fa, fo, fu: fallar, folleto, fullera, los que terminan en yar: atropellar, encasillar, aturrullar, avasallar, batallar, estallar, menos estas son las que tienes que acordarte: rayar, subrayar, ojo, subrayar, nada de subrayar, subrayar, explayar, ensayar. Acuérdate de las excepciones. Los sustantivos que terminan en aye, en elle, en ello o en ella: calle, valle, muelle, sello, cuello, aquella, menos quienes, acuérdate de estos: plebeyo y Pompeya. ¿De acuerdo, mi vida? Y listo. Te dejo ejercicios para que tú practiques en relación con tu ortografía. ¿De acuerdo, mi amor? Esto sí lo tienes que hacer, sí o sí. Así que vamos, aquí tienes unas preguntitas para jugar con ellas y tú mismo verificar, ¿no?, qué tal. Te he puesto varios de estos ejercicios, bastante para que practiques, es importante. Y hagamos unas preguntitas porque nos quedan 5 minutos para el examen. A ver, comenzamos con las preguntas. Señale la palabra correctamente escrita. A ver, ahí tienes 4 palabras y dime cuál es la que está bien escrita. Escasez viene de escaso, acá lleva S. Idiosincrasia, incluso te conté una situación con una maestra. La terminación asia se escribe con C, pero idiosincrasia es una excepción. Hilación viene de hilativo, es sin H. ¿Tú has escuchado hilativo? Son las palabras que sirven para unir ideas, un hilativo. Entonces, hilación es sin H y la clave es contención.
¿Ves que uno sí se equivoca? Ah, sí te equivocas. Indica el vocablo mal escrito. ¿Cuál está mal escrito? Asignación, verduzco, verbena o trasplante. A ver, contesta en tu chat, ¿qué te parece? ¿Cuál es la correcta? O perdón, la incorrecta en este caso. La incorrecta, bebé, es esta. No se dice trasplante, sino se dice trasplante. Elija la palabra correctamente escrita. A ver. Montaje. Hemos leído que la terminación age se escribe con J. ¿Sí o no? Ah. Exorbitante. Medio Perú más 1. Lo escribe con H. Yo te pregunto, ¿órbita lleva H? Entonces, exorbitante tampoco lleva H. ¿Ok? Sucinto significa breve. Sucinto se escribe así. Y la correcta es concesión. ¿De acuerdo? Seleccione la frase que esté bien escrita. Acabamos de ver esta regla. Contrarréplica. Si te queda el sonido rrr entre vocales, tengo que doblarlo. Contrarréplica se escribiría así. ¿Ves? Aymara, las yes que se han quedado en el medio, no al final, vimos el uso de la y, han cambiado. La Real Academia las ha transformado en ies. Entonces Aymara se escribe así. Placita viene de plaza. De plaza. ¿Y qué te hice recordar hace un rato? Que la Z, cuando le sigue una E o una I, que te enseñé, cambia por C. ¿Te acuerdas o no? Entonces, placita protegida es correcta. Crucifixión, ¿por qué está mal? Porque crucifixión no es con doble C, mi amor. Es con X. Ok. Ay, mis, qué horrible. Sí, pues. Indique cuáles son las oraciones que se completan con la Z. Crezca. ¿Por qué? Porque crezca viene de crecer. Y tú sabes que la C permuta por Z o la Z permuta por C. Acá no puedo poner C porque te quedaría creca. ¿No es cierto? Pesco viene de pescar, pues mi amor. Y pescar es con S. Entonces se mantiene esa S. Pesco. Contó historias novelescas. La terminación escoesca de adjetivos es con S. Traduzco. Esa viene de traducir. Y traducir es con C. Entonces, la C permuta en algunos casos por Z. Entonces, la clave es 1 y 4. La clave es avioncito. ¿Qué tal, mi amor? ¿Se entendió? Yo creo que sí, pero es cuestión de poco a poco, paciencia, ¿no? Pero la ortografía se sostiene en la lectura. Ahora sí, puedes rendir tu práctica, por favor.